Abrí mi recibo de sueldo esa mañana y sentí un vuelco en el estómago, $20. La hora. No era un fallo, no era un error tipográfico, justo ahí en negrita debajo de mi nombre, Ricardo Solís, técnico jefe de operaciones. Parpadeé, pensando que tal vez mi pantalla no había cargado bien, pero entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de Goyo de mantenimiento: compa, ¿esto es en serio? No respondí. No podía. Simplemente me quedé mirándolo como si fuera algún tipo de broma que todavía no había entendido. Me llamo Ricardo Solís. Tengo 44 años. Vivo en Querétaro, y durante los últimos 14 años, he sido el primero en llegar y el último en irse de Transportes del Bajío. Me encargaba de la programación, el flujo de equipos, los conflictos de rutas, los problemas con proveedores. Lo que se te ocurra. Si a un tráiler se le reventaba una llanta en San Luis Potosí o perdía una recogida en Zacatecas, yo lo sabía antes que nadie en el departamento de despacho. Y ahora, me estaban pagando menos que a una máquina de refrescos. Sabía exactamente de qué se trataba. Vicente Garza, el director ejecutivo, no quería simplemente reducir costos, me quería fuera. Y quería que todos lo vieran suceder, los 2,200 empleados. Porque 6 meses atrás, su niño de oro, Javi Garza, apareció con su sonrisita engreída y un título falso, asesor de operaciones. Ese payaso llevaba un Rolex y unos tenis que costaban más que mi camioneta, entró como si fuera un regalo de Dios para la logística y comenzó a soltar palabras de moda que había leído en LinkedIn. No sabía un carajo. Me siguió como una sombra durante quizás una semana, hizo algunas preguntas como si estuviera haciendo un proyecto escolar, y luego pasó el resto de su tiempo presumiendo ante recursos humanos sobre mejoras culturales. Y ahora, mi cheque de pago parecía el remate de un chiste. Mi orgullo. Ese fue el verdadero costo. ¿Pero la peor parte? Ni siquiera se trataba de mí. Los alquileres del tanque de oxígeno de mi madre no eran opcionales, y mi hijo, Óscar, acababa de ser aceptado en un programa de soldadura. 160.000 pesos que vencían en otoño. No volteé mi escritorio. No entré furioso en la oficina de Vicente. Me quedé sentado, en silencio, quieto, porque lo vi con total claridad. Esto no fue un accidente, fue una trampa. Vicente no quería despedirme y lidiar con las repercusiones. Quería humillarme hasta que me fuera por mi cuenta para poder darle mi puesto a su hijo y llamarlo una transición. Lo que él no sabía, no me iba a ir. Todavía no. Porque yo construí este lugar desde los cimientos, sin manuales, sin procedimientos operativos estándar, solo yo y un teclado sucio. Y esa mañana, miré esos $20 como un hombre mira una pistola cargada sobre un escritorio. Luego doblé el recibo de sueldo, me levanté y caminé directamente a mi puesto. Estaba cargando informes de enrutamiento cuando la alerta apareció en mi pantalla: transmisión obligatoria de la empresa. 11 de la mañana, hora central. Asistencia requerida. Sin asunto. Sin agenda. Solo eso. A las 10:59, las pantallas se encendieron por todo el edificio. Salas de descanso, cabinas de control, tabletas de almacén apoyadas en cajas de herramientas. Todos mirando, todos esperando. El rostro de Vicente Garza apareció como un presentador de concursos, sonriendo de oreja a oreja, vistiendo ese traje de raya diplomática azul como si todavía significara algo. Buenos días, equipo de Transportes del Bajío, dijo, todo encantó. Estamos iniciando una nueva era. Y así, sin más, lo supe. Estoy orgulloso de presentar a nuestro nuevo director de operaciones terrestres, Javier Garza. Él entró en el encuadre con su sonrisa de plástico y su reloj de pulsera brillante, tratando de parecer humilde pero disfrutando cada maldito segundo. Gracias, papá, dijo primero, y luego se rió como si fuera un lindo accidente. Quiero decir, Vicente. La gente se rió entre dientes, sobre todo los que tenían algo que perder. Javier se apoyó en el podio y comenzó a hablar como si hubiera estado practicando en el espejo. Transportes del Bajío tiene una historia de la que estar orgulloso, pero seamos sinceros, hemos estado estancados en algunas viejas costumbres. Tenemos sistemas de los años 90 que todavía funcionan tras bastidores. Luego me miró directamente a mí, directamente a la cámara.
Sin ofender, Ricardo, pero es hora de que modernicemos. Un par de personas aplaudieron, no con entusiasmo, solo con miedo. Vi a Carla de despacho moverse en su asiento. Jaime de carga miró hacia otro lado como si no quisiera que lo sorprendieran mirando. No parpadeé, no me inmuté. Javier continuó. Vamos a implementar el equilibrio de carga automatizado, correcciones de ruta basadas en inteligencia artificial y un nuevo sistema de nómina integrado. No más hojas de cálculo, no más cuellos de botella humanos. Dijo cuellos de botella, como si fuera una mala palabra, como si las personas fueran el problema. Quise levantarme y decir, oye, yo construí esos sistemas cuando tú todavía estabas reprobando los exámenes de matemáticas y mintiéndole a tu padre al respecto, pero no lo hice. Solo observé. Terminó todo con una sonrisa de suficiencia. Ya no estamos en los 90. Y eso fue todo. Vicente aplaudió primero como si intentara iniciar una ola. Nadie lo siguió. La transmisión se cortó. La sala quedó en silencio. De vuelta en mi puesto, me senté y volví a abrir mi panel de control. Ya estaban llegando alertas. Cosas pequeñas. Superposiciones de horarios, inventario mal etiquetado. Normalmente, la resolvería en 5 minutos. Pero no toqué nada. Porque esto es lo que Javier no sabía, lo que a Vicente nunca le importó un bledo, esos sistemas no funcionaban por arte de magia. No eran milagros automatizados. Funcionaban porque yo los hacía funcionar. Porque cada vez que un parche rompía algo, yo lo arreglaba. Cada vez que 2 envíos se reservaban 2 veces desde Guadalajara, yo los desviaba a mano. Cada vez que la supuesta inteligencia artificial leía mal las clases de peso y atascaba los montacargas, yo lo corregía con mis propias reglas. En silencio, eficientemente. Y ahora no iba a mover un dedo. No llamé a nadie. No les advertí. Dejé que las pequeñas grietas siguieran siendo grietas. Sabía lo rápido que se extenderían. Javier pensó que estaba accionando un interruptor y cambiando el mundo. Lo que hizo fue entrar en una máquina que no entendía y empezar a arrancar cables. Y yo ya me había cansado de apagar los fuegos. Javier se instaló en mi silla como si se la hubiera ganado. Ni siquiera me preguntó qué significaban la mitad de los paneles de control. Simplemente se reclinó con el teléfono en una mano y se desplazaba por la pantalla como si estuviera revisando los resultados de su liga de fútbol de fantasía. Todavía tenía acceso completo, las mismas credenciales, los mismos permisos. Nunca pensaron en bloquearme el acceso. La primera alerta roja llegó del Estado de México alrededor del mediodía. Desajuste en la programación de andenes de Toluca. Arreglo fácil. Solía tomarme 5 minutos. Reasignar un remolque. Cambiar una ventana de carga. ¿Listo? Dejé que parpadeara. Javi le echó un vistazo y se rió. Los del Edomex siempre se están quejando, le dijo a nadie. Probablemente sea un problema del operador. Luego presionó descartar. Me volví a mi pantalla y observé cómo pasaba de rojo a gris. Ninguna acción tomada. Ningún parche aplicado. 2 días después, comenzaron a llegar conflictos de horas extras desde Chihuahua, marcados como entradas de turnos duplicadas. Sabía lo que eso significaba. El sistema no podía conciliar los fichajes entre los equipos de noche y los de turno intermedio. Solía hacer esas verificaciones cruzadas a mano. Ahora, dejé que se acumularan. Javi se las mostró a un técnico junior. Más errores, murmuró. Este sistema es una basura. El chico preguntó si debía revisar los registros. Javi lo despachó con un gesto. No, no estoy aquí para cuidar numeritos. Ahora tenemos inteligencia artificial. Fue entonces cuando supe que nos dirigíamos a un precipicio. Porque Transportes del Bajío no funcionaba con inteligencia artificial. Funcionaba con reglas. Con décadas de parches manuales superpuestos unos sobre otros. Funcionaba sabiendo lo que realmente significaba una identificación de remolque no coincidente. Funcionaba con la memoria. Mi memoria. ¿La inteligencia artificial? Esa cosa solo funcionaba porque yo le proporcionaba los activadores correctos.
No estaba pensando, solo estaba analizando patrones que yo había establecido años atrás. Javier pensaba que estaba viva, pero solo era una marioneta sin nadie que moviera los hilos. El silencio comenzó a cernirse a mi alrededor. La gente se dio cuenta, pero nadie dijo nada en voz alta. Recursos Humanos todavía enviaba correos electrónicos entusiastas sobre cambios emocionantes y actualizaciones del sistema. La gente de operaciones susurraba en las salas de descanso, tratando de averiguar por qué se estaban reservando 2 veces las cargas de los tráileres o por qué las facturas llegaban por duplicado. La respuesta de Javi era siempre la misma. Estructura anticuada, decía. La estamos eliminando gradualmente. No estaba eliminando nada. Estaba ignorando el lento colapso y esperando que el software se arreglara mágicamente. Vi cómo cambiaban los números. Vi envíos mal enrutados, ventanas de tiempo incumplidas, costos de combustible que aumentaban por las reasignaciones, cosas que nunca aparecían en sus pequeños y limpios gráficos. Mantuve los brazos cruzados y los labios sellados. Una tarde, se volvió hacia mí, completamente despistado. Oye Ricardo, ¿alguna vez automatizamos los pesos de carga de los remolques para la región noreste? Lo miré fijamente. No. Esperó más. No le di más. Vale, murmuró, volviéndose a su pantalla como si yo fuera el problema. Eso fue lo último que me preguntó. A partir de entonces, hizo clic y adivinó, ignoró las banderas amarillas y descartó las rojas. Lo vi hacer clic en cada fallo como si fuera un anuncio emergente. Y lo curioso fue que nadie le dijo que parara, ni siquiera Vicente. Pensaron que renunciaría en silencio como un buen soldadito, pero yo estaba justo allí, sentado, observando, esperando y dejando que la gravedad hiciera lo que mejor sabe hacer cuando quitas los soportes. El viernes llegó, caluroso y pesado. El tipo de tarde en la que el aire acondicionado apenas funciona y todo el mundo está esperando para fichar e irse. Yo estaba en mi escritorio, en el mismo lugar en el que había estado toda la semana, fingiendo revisar el enrutamiento de pedidos desde el centro del noroeste. No estaba tocando nada, solo observando. Javier entró pavoneándose como político en campaña, más arrogante que nunca. Ricardo, gritó, lo suficientemente alto para que todos los que estaban cerca lo oyeran. Mira y aprende, amigo. Voy a arreglar todo este desastre con un solo movimiento. No respondí. Solo giré mi silla unos centímetros y miré. Hizo una seña a 2 tipos de informática, Beto y Raúl. Recién salidos de la universidad. Ambos lo suficientemente listos para ser peligrosos, y lo suficientemente tontos para creer que Javier sabía lo que hacía. Se pararon detrás de él como edecanes mientras él hacía clic en el panel principal de operaciones. Aquello estaba iluminado como el zócalo en fiestas patrias, conflictos de turnos, nóminas duplicadas, conflictos de enrutamiento, desajustes en los andenes. Alertas rojas por todas partes. Parecía un sistema en llamas, porque lo estaba. Javi se sentó en mi silla, hizo crujir sus nudillos como un jugador de videojuegos y sonrió. Acabemos con esto. Se movió rápido, como si estuviera haciendo algo heroico. Hizo clic en las preferencias del sistema, pasó de largo todas las advertencias integradas y se detuvo sobre un botón con la etiqueta Aprobar todo automáticamente. Ese botón había estado allí durante años. Nunca lo toqué. Nadie en su sano juicio lo haría. No era una función, era una trampilla diseñada para emergencias, situaciones de bloqueo total del sistema como huracanes o ciberataques. Se saltaba todo: verificaciones, validaciones, dependencias y simplemente arrasó con las alertas como una excavadora. Javier hizo clic sin dudarlo. «Boom», dijo. Sentí que se me retorcía el estómago. El panel de control se puso verde al instante. Cada advertencia parpadeante, cada alerta. Desapareció. Para alguien sin formación, parecía que el sistema se había curado a sí mismo. Arreglado, sano, perfecto. No lo estaba. Esas alertas no eran cosméticas. Cada una estaba vinculada a activadores, códigos de turno, marcas de tiempo del almacén, horarios de rotación de la flota. Al aprobarlo todo, Javier acababa de decirle al sistema que todo estaba bien cuando era todo lo contrario. «¿Ves?», dijo, girándose hacia Beto y Raúl. «Limpio como una patena.
Ellos asintieron, con los ojos como platos. Javi se reclinó y se estiró como si acabara de meter un gol. Así es como se limpia la casa. No me moví. No dije una sola palabra, porque sabía lo que estaba a punto de suceder. En una hora, los equipos de montacargas se presentaron en almacenes vacíos. Sin inventario, sin manifiestos de envío, nada escaneado. 3 instalaciones presentaron tickets de soporte de emergencia, preguntándose quién había desviado sus entregas y por qué no había llegado nada a los andenes. Luego se disparó la nómina. 2 procesos paralelos, uno correcto, otro inflado. Miles de pesos en pagos dobles en cola. Un montón de operadores de repente parecían haber trabajado turnos triples en 3 estados. A las 3:30, un tipo de enrutamiento me detuvo, presa del pánico. Ricardo, ¿aprobamos los códigos de flete incorrectos para la zona 6? La mitad de los tráileres no salieron. Lo miré fijamente. Pregúntale a Javier. Parpadeó. No supo qué decir. Se dio la vuelta y se fue. ¿Javier? Estaba al otro lado del edificio, pavoneándose por recursos humanos, presumiendo de cómo había agilizado el problema de la carga y optimizado la latencia del sistema. Podía oírlo desde el pasillo. Tío, es como borrar el historial de tu navegador. Lo limpias y funciona mejor. Nadie lo corrigió. Nadie lo detuvo. Vicente ni siquiera estaba en el edificio, estaba en algún almuerzo con inversores. A las 4, yo estaba de vuelta en mi escritorio. Todo el mundo corría de un lado para otro, las llamadas volaban, las pantallas mostraban nuevas advertencias, pero ahora estaban ocultas detrás de etiquetas verdes que decían aprobado. El sistema parecía limpio, pero los cimientos se estaban pudriendo. ¿Y Javier? Javier pensaba que acababa de salvar la empresa. No se dio cuenta de que le había quitado la anilla a una granada. Me senté allí, con los brazos cruzados, viéndolo dar su vuelta de la victoria. Porque ese clic no fue solo descuidado. Fue el detonante. El colapso había comenzado oficialmente. El lunes por la mañana golpeó como un mazo. Entré, café en mano, y toda la terminal del centro norte ya estaba fuera de servicio. Las pantallas de despacho estaban en negro, los teléfonos parpadeaban sin parar, la gente caminaba de un lado a otro. Y entonces vi el vídeo. Uno de los operarios del centro de Monterrey se había grabado a sí mismo mostrando un recibo de sueldo que indicaba 42 horas trabajadas, 122 horas pagadas. Yo no pedí esto, dijo, muy serio. Pero nos van a culpar a nosotros cuando esto se hunda. El vídeo estaba en TikTok a las 9:30, en Twitter a las 9:45. A las 10, alcanzó los 2 millones de visualizaciones. Transportes del Bajío explota. Al mediodía, los clientes comenzaron a retirarse. 3 importantes contratos de transporte desaparecieron en un instante. Uno era el socio de almacenamiento de Capital Titán. Ese acuerdo por sí solo representaba cerca de 5 millones de pesos al mes. Los representantes sindicales estaban en las instalaciones antes del almuerzo, golpeando la puerta de recursos humanos y gritando sobre acciones legales. Alguien sacó los números, casi 15 millones de pesos en pérdidas en 6 horas. Me senté en mi escritorio, simplemente escuchando el pánico arremolinarse a mi alrededor. Teléfonos sonando, correos electrónicos inundando las bandejas de entrada, supervisores gritando por los pasillos. Todos tenían preguntas. Nadie tenía respuestas. Vicente Garza apareció alrededor de la 1, con la cara roja y respirando con dificultad como si acabara de correr una milla cuesta arriba. Irrumpió en el ala de operaciones como si buscara sangre. ¿Quién hizo esto?, ladró. ¿Quién demonios saboteó mi sistema? Entró de golpe en el área de informática y comenzó a agarrar monitores como si fuera a encontrar a un sabotador escondido detrás de ellos. Alguien nos hackeó. Alguien plantó esto. Llamó al jefe de informática y les hizo rastrear los registros de aprobación. Yo ya sabía lo que encontrarían, el nombre de Javier. Cada una de las falsas luces verdes se remontaba a la identificación de Javier Garza, con fecha y hora, verificada. Mostraron los registros en la pantalla grande de la sala de mando. Vicente la miró como si no pudiera leer. Yo estaba de pie al fondo, apoyado en la pared, con los brazos cruzados. Nadie me habló,
pero todos y cada uno de ellos miraron en mi dirección. Vicente se dio la vuelta, con los ojos fijos en los míos. Este sistema fue construido con el código de Ricardo, dijo, alto, desesperado, como si decirlo en voz alta pudiera desviar la culpa. Sí, era mi código, pero los registros no mentían. Javier fue el primero en quebrarse. Tú me dijiste que lo aprobara todo, espetó. Dijiste que limpiara las malditas alertas y siguiera adelante. Vicente se giró hacia él. Dije que lo limpiaras, no que lo quemaras. Tú dijiste que era chatarra vieja, gritó Javi, con la cara roja y sudorosa. Dijiste que Ricardo estaba acaparando información y que teníamos que modernizarnos. La gente comenzó a moverse en sus asientos. Entonces, una de las directoras, Sandra de Cumplimiento, se levantó y dijo, con una calma total, lo tenemos en vídeo. Mostró una grabación de seguridad del viernes. Ahí estaba. Javi sentado en mi silla, con los brazos abiertos, diciéndoles a Beto y Raúl, arreglé el desastre de Ricardo con un solo clic. La sala quedó en un silencio sepulcral. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Javier miró a su alrededor como si acabara de darse cuenta de que la puerta se había cerrado con llave detrás de él. Vicente parecía que se había tragado una bala. No más gritos, solo silencio. Se dirigió a seguridad. Bloqueen el sistema ahora. Pero era demasiado tarde. Demasiado tarde. El daño no solo estaba hecho, se estaba replicando. Cada aprobación incorrecta desencadenaba otra tanda de errores. Los envíos que deberían haberse detenido ya estaban a medio camino del país. Las nóminas incorrectas estaban en las cuentas de los empleados. La carga mal enrutada estaba bloqueando el acceso a los almacenes en 5 estados. Informática dijo que revertirlo requeriría una restauración completa, tal vez 3 días, si tenían suerte. Pero nadie sabía siquiera a qué punto restaurar porque Javier no había documentado absolutamente nada. Empezaron a gritar de nuevo. La gente en los teléfonos intentando suplicar a los clientes que no cancelaran los contratos. El departamento legal paseando fuera de la sala de servidores como si se estuvieran preparando para recibir citaciones judiciales. No dije una palabra. Simplemente me quedé allí, viendo cómo la máquina se devoraba a sí misma. Silencioso, controlado y completamente merecido. Para el martes por la mañana, Relaciones Públicas tenía su maquinaria de propaganda funcionando a toda velocidad. Volaron comunicados de prensa. Declaraciones cuidadosamente redactadas. Transportes del Bajío está experimentando un breve desajuste interno. Estamos estabilizando las operaciones con la ayuda de expertos externos. Claro, expertos. Trajeron una flota de consultores, chicos jóvenes y trajeados que parecían estar todavía pagando sus títulos de universidades prestigiosas. Lo primero que hicieron fue sacar a todos los supervisores de las salas de conferencias y pegar papel de impresora en las ventanas como si fuera una operación del CISEN. Uno de ellos se acercó a mi escritorio, intentando ser educado. Oye Ricardo, ¿te importaría darnos una descripción general rápida de los sistemas? Ni siquiera levanté la vista. Pensé que me habían dejado fuera de servicio. Sonrió torpemente y se fue. Un par de horas después, tuvieron una reunión con Vicente y la junta directiva. Oí los gritos desde la mitad del pasillo. Uno de los consultores lo había dicho sin rodeos. Este sistema es un motor cableado a mano. Cada parte depende de una memoria que no está escrita en ninguna parte. No hay documentación, ni registros de versiones, ni plan de continuidad. Vicente respondió bruscamente. Funcionaba perfectamente antes de que Ricardo decidiera tomarse las cosas con calma. El chico no se inmutó. Eso es porque Ricardo era el plan de continuidad. Y aún así, Vicente no cedió. Lo resolveremos sin él, dijo. Moriría antes de traer a Ricardo de vuelta a esta empresa. Fue entonces cuando la sala quedó en completo silencio. Uno de los directores sacó su teléfono en mitad de la reunión. Un par más revisaron sus correos electrónicos. Capital Titán, nuestro mayor inversor, acababa de abandonarnos públicamente. Dijeron que habían perdido la confianza en el liderazgo y la viabilidad a largo plazo de Transportes del Bajío. Traducción, nos estábamos quemando y no se iban a quedar para achicharrarse.
Las acciones se desplomaron un 46%. Desaparecieron en un solo día de cotización. 9.000 millones de pesos en valor de la empresa simplemente se desvanecieron. Me senté en mi escritorio y vi cómo la empresa se desmoronaba en tiempo real. Las llamadas de los proveedores comenzaron a volverse agresivas, exigiendo respuestas, amenazando con demandas. Los representantes sindicales enviaron notificaciones legales. Los correos electrónicos internos comenzaron a ser marcados por el departamento legal incluso antes de llegar a las bandejas de entrada. La junta directiva celebró una reunión de emergencia esa noche. Le dijeron a Vicente que renunciara. Se negó. Lo despidieron. Sin discurso de jubilación, sin fiesta, sin apretón de manos. Solo una puerta de oficina cerrada con llave y una caja de cartón empaquetada por alguien de mantenimiento. Javier intentó jugar al superviviente. Caminaba con la corbata aflojada, los ojos enrojecidos, diciendo cosas como, me tendieron una trampa y todo esto fue amañado en mi contra. A nadie le importó. Nadie le creyó. La grabación de seguridad no mentía. Tampoco los registros. Él fue el idiota que encendió la cerilla y la dejó caer en el tanque de combustible. Una semana después, ambos se habían ido. Vicente, en silencio, sin despedidas, sin declaraciones. Javier se fue con un quejido, escoltado por los mismos guardias de seguridad a los que solía ladrarles órdenes. ¿Y Transportes del Bajío? Era una ruina humeante. Los departamentos se derrumbaron sobre sí mismos. Regiones enteras fuera de servicio. Perdimos el flujo de carga de Tijuana durante 4 días seguidos. El centro de distribución de Veracruz fue cerrado después de que alguien enviara el doble de inventario a una instalación que ya no existía. Los consultores se rindieron. Dijeron que cada parche rompía otras 5 cosas. No quedaba lógica, ni mapa, solo un laberinto con callejones sin salida y sin escapatoria. Y todo lo que hice, lo único que había hecho en meses fue dejar de ayudar. No toqué el teclado. Eso fue todo lo que hizo falta. Todos esos años me ignoraron, me pagaron mal, me trataron como un engranaje en una máquina oxidada, pensando que tenía suerte de tener un escritorio y una credencial. Una semana después de que el polvo se asentó, recibí una llamada. Número desconocido, prefijo de Monterrey. El tipo al otro lado dijo que era de Logística Centinela, una firma nacional de optimización de carga con sede en Monterrey. Jugadores de las grandes ligas, dinero de verdad. No perdió el tiempo con rodeos. Hemos estado observando la situación en Transportes del Bajío. Sabemos quién mantenía ese sistema en funcionamiento. No dije una palabra. Continuó, dijo que querían contratarme. Director senior de sistemas. Control total, paquete completo, salario de 6 cifras, seguro de gastos médicos que realmente significaba algo. Dijo que no buscaban a alguien deslumbrante. Buscaban a alguien que supiera cómo mantener las cosas en pie cuando la gente deslumbrante lo quemaba todo. Firmé los papeles esa noche. Sin comunicado de prensa, sin publicación de bienvenida en LinkedIn, sin transmisión en vivo cursi, solo un trabajo, uno de verdad, con gente que entendía el valor de mantener las malditas luces encendidas. Lo primero que hice fue llamar al proveedor de oxígeno y pagar el alquiler de mi madre por todo el año. Luego transferí 160.000 pesos al programa de soldadura de Oscar. Sin préstamos, sin demoras. Simplemente hecho. 2 cosas que Vicente Garza intentó hacer imposibles. Y nunca tuve que levantar la voz ni una sola vez. Nunca fui a los medios de comunicación. Nunca me senté en un podcast para contar mi verdad. Nunca filtré un correo electrónico interno. Nunca tuiteé una sola palabra. Simplemente dejé de ayudar. Y todo el lugar se desmoronó como hojas secas. Porque Vicente y Javier pensaron que podían destripar los cimientos y mantener el techo. Pensaron que podían tomar al tipo que lo sostenía todo y tirarlo a la basura como una pieza desgastada. Pero yo era los cimientos, los tornillos, la estructura. Y cuando dejé de sostenerlo, se derrumbó. Ellos querían un legado. Obtuvieron una maldita lección de advertencia. Ahora, duermo mejor. Ya no reviso mi teléfono a medianoche. No reviso alertas rojas en mis sueños.
Me despierto sabiendo que hice el trabajo. Un trabajo silencioso, invisible, que nadie aplaudió, pero del que todos dependían. Me descartaron, y luego volvieron a contar conmigo. Eso es suficiente. A veces, la dignidad no proviene de los aplausos. No proviene de títulos, ni de transmisiones, ni de discursos. A veces, entra por la puerta de atrás después de que todo lo demás se ha quemado.